Como dijo tu profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí, moldéame, cámbiame. Oh Señor, gracias. Gracias porque nos permites esta mañana alabarte, glorificarte, entregarnos a ti, Padre Celestial, la clave de nuestra vida en ti, Señor. Padre, perdónanos si a veces no entendemos la magnitud de lo que tú pides de nosotros. Tú estás listo a darnos tantas cosas. Nos das la vida eterna, Padre, a través de tu Hijo Jesús. Y ahora estás aquí pidiéndonos. Y queremos ofrecerte nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro talento, que en definitiva son tuyos, Padre, porque de ti vienen. Señor amado, te rogamos esta mañana que tú bendigas a tu pueblo, que tú, Señor, te deleites en medio de la alabanza de tu pueblo, y que ahora al abrir tu palabra hables a nuestros corazones, te lo rogamos. Gracias por la sencillez de tu palabra, Señor, enséñanos, te lo pido, en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Gracias, hermanos, por la alabanza, hermosa alabanza. Ya les iba a decir tomen asiento y ya se sentaron, ¿verdad? Estamos estudiando, y esta es la última parte, sobre el aceite de la santa unción. Y tomamos esta verdad que el Señor nos enseña desde el Antiguo Testamento en una forma literal. Para ungir al sacerdote Aarón se tomó aceite literal. Y cuando digo literal es que le pusieron el aceite desde la cabeza, dice el Salmo, y se fue derramando a través de su barba y de todo su cuerpo y de toda su vestimenta. Era un aceite en abundancia que quedaba chorreando en los bordes de su vestido. Esta historia literal del aceite de la santa unción tiene que ver con una verdad espiritual. Y esta verdad espiritual es que este aceite de la santa unción es un cuadro, una figura, una representación o una analogía, se dice también, de lo que es el Espíritu Santo. Y cuando vemos que el aceite se derrama y cae en su totalidad sobre Aarón, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. El aceite controlando a Aarón completamente. Como hoy día el Espíritu Santo tiene que controlar completamente al creyente. Algunos hoy día todavía, y lo digo con mucho respeto, usan literalmente su botellita de aceite y van por ahí ungiendo a las personas, pero la enseñanza, más que material, literal, es una enseñanza espiritual. Es decir, que las cosas del Antiguo Testamento palpables se convierten en el Nuevo Testamento en verdades espirituales. Y entonces hemos estudiado a través de algunas semanas que este aceite de la santa unción, cuadro y figura del Espíritu Santo en el creyente, tenía 5 elementos. ¿Por qué el Señor nos deja estos 5 elementos? Porque cada uno de estos elementos tiene características que un creyente debe tener. Por ejemplo, estudiamos la mirra excelente. ¿Cómo se llama? Excelente. Para enseñarnos que lo que le tenemos que dar al Señor tiene que ser algo excelente. Acabamos de alabar al Señor. Tómame. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Quiere lo excelente, porque Él es un Dios excelente. Él se merece que usted y yo le demos lo mejor al Señor.
Cuando se habla del sacrificio, que es un cuadro del sacrificio de nosotros como creyentes, porque Pablo en Romanos 12:1 dice que debemos presentarnos como sacrificios vivos. Ese sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que ser un sacrificio excelente, sin defecto, sin mancha. Porque no le podemos dar al Señor algo que nos sobra, porque al fin y al cabo para Dios. Cuidado, tenemos que darle lo mejor. Por eso la mirra excelente. Y una de las características, no voy a hacer el recuento mencionando todas, pero una de las características de la mirra es que proviene de un árbol, esa resina que brota gota a gota en una manera continua y voluntaria. Esa característica del creyente que nos enseña esta mirra excelente es que usted y yo debemos ser cristianos, personas, hijos de Dios, con una voluntad de servir en una forma perseverante, gota a gota, todos los días, a cada instante. No somos de las personas que empezamos a hacer una obra ahora y dentro de poco nos cansamos y ya no queremos. La resina que bota este árbol de la mirra excelente nos enseña la perseverancia. Es que ya me miraron mal, hermano, ya yo no quiero seguir. No, es que me hicieron tal comentario y ya no quiero seguir. Si nos basáramos en eso, créamelo, hermano, su servidor hubiera renunciado a estas cosas hace muchos años atrás. Pero me enseña la Biblia a través de la mirra excelente que a pesar de las circunstancias negativas, yo como creyente tengo que aprender a ser perseverante. ¿Qué tal no quiere escuchar? Voy al otro. Que aquellos no quieren aprender, busco a otra persona. Yo tengo que ser perseverante. El segundo elemento que nosotros aprendimos fue la canela aromática. Esos rollos en una forma vertical. Y es una canela aromática. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un olor espiritual, fragancia de Cristo. Que no despidamos un olor a muerte por causa de nuestro pecado, sino que despidamos una fragancia agradable al mundo, producto de la vida de Cristo a través de nosotros. Porque Cristo es el óleo, Cristo es el perfume, Cristo es sabroso, ¿verdad? Así es Cristo. Y la canela aromática nos habla de acerca de esos rollos templados, nos habla de la templanza. Una característica que debe tener el Hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo. La templanza. ¿Pasamos momentos difíciles? Sí. Pero aprendimos que nosotros no debemos dejarnos doblegar por las malas circunstancias, sino que nosotros controlamos las circunstancias. Y esa es la templanza. En el libro de Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y una de las cualidades que tiene el Espíritu Santo es la templanza, la ecuanimidad. Las circunstancias, por muy adversas que sean, no controlan mi vida. Yo, con la ayuda de Dios y con la característica de lo que tiene el Espíritu Santo, controlo la situación. Amén. ¿Por qué? Porque es a través del poder del Señor. Luego miramos nosotros también el cálamo aromático. También el cálamo aromático. ¿Sabe? Cálamo significa caña. Y aprendimos que esta caña de la cual hablan las Escrituras es una caña que crece a la orilla del río. Y eso nos recuerda a nosotros los creyentes. Debemos crecer a la orilla del río. ¿Por qué? Porque esas aguas en cuyas orillas crece este cálamo es un cuadro de la palabra del Señor. Por eso Salmos capítulo 1 dice acerca del hombre que no anda en camino de pecadores. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, hablando de la palabra de Dios. Que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Este cálamo me enseña, y también aprendimos de la voluntad de Dios. Porque la palabra cálamo significa caña, hueso. Cuando el Señor Jesucristo está colgado en la cruz del Calvario, el tiempo apremiaba y había que bajarlo, pero después de que muriera. Y entonces, ¿qué hacen?
van por ahí los soldados y agarran al primer ladrón que estaba ahí junto al Señor Jesucristo, que todavía no había muerto. Para que muriera, le tenían que quebrar, ¿cómo se llama esta parte, hermano? La canilla, ¿verdad? ¿Canilla es? Okay. El hueso. ¿Y por qué tenían que quebrar el hueso? Porque mientras que estos huesos estén intactos, el hombre podía mantenerse, empinarse y evitar ahogarse. Porque cuando un hombre está en esta postura, si se hunde, interiormente los pulmones se juntan y deja de respirar. Entonces el hombre, porque esa es la característica de nosotros los seres humanos, la supervivencia, está empinándose, tratando de agarrar aire. Entonces le rompían las dos canillas para que ya no tuviera esa fuerza para levantarse, y entonces se ahogaba y moría. Y entonces van donde estaba el primero y le quiebran las canillas y se muere. Van donde estaba el segundo y hacen lo mismo y se muere. Pero van donde Jesús a quebrarle las canillas y no se las quiebran. Esa era la voluntad del hombre. Vaya y quiebre las canillas. Pero Dios en su voluntad había dicho que ningún hueso de él sería quebrado. Y cuando llegaron, ya Cristo estaba muerto. ¿Por qué? Porque eso también nos enseña cuando él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Nadie vino a ayudarlo a morir. No, él murió por nosotros en una manera voluntaria. Y ese cálamo nos enseña acerca de la voluntad de Dios. Mire qué interesante. El domingo, hace algunos domingos, hablamos acerca de la acacia. La corteza de este árbol llamado acacia es una corteza aromática que se usaba para preparar el aceite de la Santa Unción. Y dicen que cuando sacan la corteza, usted ha visto la corteza, la parte de arriba de los árboles, regularmente quedan paradas, erguidas, pero la característica de este árbol llamado la acacia es que cuando sacan la corteza se arruga y se cae. Cuadro de lo que el Espíritu Santo enseña al creyente: la humildad. La humildad. El Señor dice que Él resiste a los soberbios, mira con agrado al humilde. Y el mejor ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá está Pablo escribiendo el libro de Filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró a tal como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, tomando forma de siervo, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Hoy día vamos a hablar del olivo, el quinto elemento. Déjeme hacerle un recuento acerca del el aceite del olivo. Es un aceite muy especial, pero este aceite tiene que ir acompañado de los demás componentes, porque son características propias del Espíritu Santo que tienen que estar permanentes en nuestra vida. ¿La Biblia nos enseña eso? Sí, Señor. Esas verdades espirituales están plasmadas en la naturaleza que Dios ha creado. Por eso Romanos 1:20 dice: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y entonces cada cosa en la naturaleza físico nos enseña verdades espirituales, verdades abstractas. Y aquí tenemos el aceite de olivo. El aceite olivo significa iluminación. Olivo significa prominente, brillo, brillante, luz. El olivo también significa buen humor. El olivo significa alegría, gentileza, gozo. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y entonces, ¿por qué esa cara de amargado? ¿Por qué esa cara de pocos amigos? Dice que, le voy a contar, algunos ya lo saben, que había un niño parado en la barda del campo, y allá había un burrito, y está mirando al burrito y dice: este burrito debe ser cristiano. Seguro que este burrito es cristiano, porque tiene una cara de tristeza igual que la cara de mi abuelito, que es cristiano. 'cristiano. 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 '
Estamos ahí cabizbajos, pensativos, taciturnos, meditabundos, apagados, apachurrados, y tenemos una cara de pocos amigos cuando la palabra del Señor dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y una de las cualidades del Espíritu que vemos en Gálatas capítulo 5 es el gozo. No el gozo producto de que todo va bien, no, el gozo aún en medio de las dificultades y las pruebas. Mire Santiago capítulo 1 versículo 2. Debemos estar siempre con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice el Señor. Si usted tiene el Espíritu Santo, una de sus características es el gozo, la gentileza, la educación. Filipenses dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. A veces pasa un hermano y le extiende la mano y usted lo ignora. A veces un hermano necesita ayuda y usted no tiene la gentileza de ayudarlo. No respetamos unos a otros, nos faltamos el respeto. ¿Cómo puede ser eso si tenemos el Espíritu en nuestro corazón? Y el Espíritu en nuestro corazón nos enseña el gozo, la gentileza, la amabilidad. Eso es todo lo que significa el aceite de olivo. Mire qué interesante. Y el aceite de olivo se usaba para producir luz. El aceite de olivo se utilizaba para producir luz. El aceite de olivo se ponía en los candeleros en el tabernáculo. Y estos candeleros tenían recipientes donde recibían el aceite de olivo, tenían una mechita que se mojaba con el aceite de olivo y se encendía para producir luz. Por eso olivo significa iluminación, brillo, luz. Y eso es importante porque cada uno de nosotros tenemos que ser como el aceite de olivo, que es una característica del Espíritu Santo. Estamos aquí para iluminar este mundo que se debate en las tinieblas. Miren lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Un pasaje bien conocido. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio. Mire todos los títulos rimbombantes que nos ponen aquí. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para pavonearnos, que yo soy el pastor fulano de tal, yo soy el sacerdote. No. Todas estas cualidades: somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. ¿Para qué? Para iluminar el mundo en oscuridad, para irradiar la luz del Señor. Por eso el Señor Jesucristo, en ese famoso sermón del monte que encontramos en el libro de Mateo capítulo 5, allá por el versículo 14, Él dijo: ustedes son la luz del mundo. Una luz no se enciende y se esconde debajo de un almud. No sirve para nada. Se pone arriba y entonces termina diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y te den una palmadita en la espalda diciendo que bien. No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo que representa a Cristo. Y eso es lo que dicen las Escrituras. Qué interesante que este olivo nos enseña acerca de esa unidad entre cada uno de nosotros, ese amor, esa gentileza. Y eso se necesita en nuestra iglesia. Si estamos desunidos, el diablo nos va a vencer y nos gana. Necesitamos más que nunca estar unidos, ser una iglesia unida, ser una iglesia que irradie la luz de Cristo. No podemos irradiar la luz de Cristo si estamos molestos unos a otros. Yo tengo que abrazar a mi hermano Ricardo y le pido perdón antes de estar aquí. Teníamos una cita el jueves y tuvimos
tuvimos que cancelarla. Y yo sé que él estaba deseoso de hablar. Yo soy su pastor, su chochera, su amigo. Y entonces yo abrazo a mi hermano. Hermano, perdóname. Necesitamos unidad, necesitamos fuerza. Amén. Miren en el libro de Hechos, capítulo 2. Tenemos que estar juntos. La luz de Cristo nos ilumina a todos, ¿sí o no? Cristo murió para todos. Hechos capítulo 2, versículo 44, miren lo que dice. Hablando de la iglesia primitiva, esa iglesia llamada a ser la luz del mundo, todos los que habían creído, número 1, estaban juntos. Y alguien por ahí en términos muy actuales dice, juntos pero no revueltos. ¿Ha escuchado ese término? Estamos juntos, sí, pastor, pero no revueltos, cuidado. Sí, estamos revueltos, somos un solo cuerpo, juntos. Y tenían en común todas las cosas. No algunas cosas, no, todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día por el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Unidad. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo estaba mirando la luz de Cristo a través de esta unidad de la iglesia. Y el Señor, aquí está el resultado, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y yo a veces pregunto, ¿por qué será que el Señor hace tiempo que no añade a nadie a la iglesia? ¿Será porque estamos separados, segregados, divididos? Es tiempo de recordar lo que dice la palabra del Señor. La palabra olivo significa gentileza. Y el Señor dice allá en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Yo me imagino que el Señor fue un hombre muy gentil. Muy gentil. Olivo significa proyectar, mostrar, iluminar, aún a pesar de las pruebas. Mire Cristo en Getsemaní. El aceite de olivo es un cuadro del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El aceite de oliva se extraía de la aceituna, el olivo. Pero para poder extraerse el aceite, la aceituna tenía que ser machacada. Tenía que ser triturada, tenía que ser molida. Eso es lo que le pasó al Señor Jesucristo cuando está en la cruz del Calvario, y previo a ese sufrimiento, la palabra del Señor dice que Él fue molido por causa de nuestros pecados en el libro de Isaías. Él sufrió para ser la luz del mundo. Él tuvo que pagar el precio y nos llama a nosotros, sus seguidores, de la misma manera a pagar el precio para poder ser luz en este mundo. Y aquí tenemos el ejemplo del aceite de olivo. Mire, el Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, Ricardo? ¿Usted estaba ahí? Ahí estaba en el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní significa triturar, significa prensar. Al mismo tiempo ese huerto se le conocía como el huerto de los olivos. Tal parece que la gente venía al huerto de los olivos y agarraba los olivos y los trituraba para hacer el aceite del alumbrado. Mire esta semblanza. Cristo tuvo que ser triturado, machacado, molido por nuestros pecados para que después Él pueda decir, yo soy la luz del mundo. Y si nosotros queremos ser la luz del mundo, tenemos que pagar el precio también. Y Cristo está ya sufriendo. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 22 que cuando Él estaba sufriendo ahí en el huerto de Getsemaní, había una presión tremenda y grandes gotas se desprendían de su frente y mojaban la tierra.
¿Cuál habrá sido el sufrimiento de nuestro Señor? Pero fue un tiempo de presión. Y al final Él dice: Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Qué interesante. Lo mismo el creyente. Lo mismo el creyente. Si queremos irradiar la luz de Cristo, mire lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque cuando pasamos la prueba, estamos listos a irradiar la luz de Cristo. Qué interesante lo que nos enseña. ¿Sabe? Esta luz que irradia los candeleros a través de este aceite del olivo es un cuadro también de la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119, 105. Salmos 119, 105. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Yo recuerdo, siempre pongo este ejemplo de mi hermano Luis. No está Luis, ¿verdad? Hoy día no vino. Hay que llevarle la lámpara de la luz a Luis para que venga. Pero fuimos una vez a un campamento de varones y nadie había llevado una linterna. Y el único que había llevado una linternita chiquitita de este tamaño era Luis. Y andaba con su linternita así chiquitita de este tamaño, que parecían esos faros de los barcos así, y andaba por todos sitios, y todo el mundo se juntaba a Luis. Y no se juntaba tal vez porque lo aprecian o lo quieran, sino porque si no se pegaban a él, en la oscuridad se caían. Y como Luis es el único que tiene la luz, aquí estamos con Luis. Yo creo que algo así es el creyente en este mundo, ¿verdad? La gente ve la luz y quiere caminar en la luz. Dice la palabra en el Salmos que la palabra es la luz que alumbra nuestro camino. Y para que esa palabra que es la luz alumbre nuestro camino, tenemos que aprender a conocer bien la Biblia. Mire lo que dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2. Para que esa palabra que es la luz del mundo realmente afecte mi vida y yo pueda proyectarla a los demás, tengo que empezar conmigo mismo. Usted tiene que empezar consigo mismo. Y quiero llamar la reflexión a aquellos que, hermano, vamos a hacer discipulado. Oh, sí, ya después. No. Miren lo que dice 1 Pedro 2:2, hablando de la palabra que es la luz para nuestra vida. ¿Con qué empieza este versículo? Desead. Es algo que está en ti. Tú tienes que desear. Desead. Y pone una semblanza muy figurativa, linda. Como niños recién nacidos. Ya vas a tener tu bebé, ¿verdad, Erazo? No vas a dormir en la noche. Porque cuando esa bebé tenga hambre, va a empezar, ¡Iña! 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 Y hasta que vengas y le enchufes el biberón, ya, tranquilita. Mire la figura que nos pone el Señor. Desear como niños recién nacidos. Con esa vehemencia, con esa desesperación, con esa angustia. Aquí me dan mi biberón porque me lo dan sí o sí. Punto. Y el Señor, o usted ve a algún bebé que está en su cuna y dice: mamá, cuando te acuerdas ahí me traes el biberón. No tengas tiempo. No, tómalo con calma. No, hermanos. Me encanta esta figura que muestra aquí el apóstol Pedro. Desead como niño recién nacido la leche espiritual y por si acaso no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿No es que la palabra es la luz en el cuerpo? La palabra es la luz con la cual vamos a iluminar a los demás. El mismo apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra es la luz en mi camino. La palabra debe ser la luz en el camino de tu familia.
La palabra, hoy vivimos en una sociedad oscura. Leyes arbitrarias que están en contra de los principios bíblicos. Leyes esgrimidas por hombres pecadores. Y en este momento de oscuridad es cuanto más la palabra del Señor debe iluminar las conciencias y los corazones de nuestros gobernantes. Pero ¿cómo van a saber si no vamos y le predicamos? ¿Cómo van a escuchar si no levantamos nuestra voz y enseñamos? Si nos guardamos la luz que el Señor nos ha dado. Ninguna luz se enciende y se esconde, no, Señor. Usted está preparándose en la palabra del Señor para irradiar esa luz. Y por eso el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Hasta cuándo vamos a predicar la palabra del Señor? Hasta que el día esclarezca. ¿Y cuándo es ese día? Cuando venga el Señor Jesucristo, el sol de justicia. Hasta ese momento, o hasta cuando el Señor nos lleve, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo Jesús, salga en nuestros corazones. Hay que predicar la palabra de Dios. Este aceite del olivo nos habla de la palabra. El Señor en el libro de Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Isaías también dice, mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó sabiduría. El Señor Jesucristo, respondiendo a algunas personas que eran estrictos estudiantes de la ley, les dijo, ignoráis desconociendo las Escrituras. El Señor Jesucristo por todo lado, mirad que nadie os engañe. Y Él dice, escudriña las Escrituras. Porque ¿qué pasa cuando la lámpara se apaga? Vamos a apagar esta lamparita. Ya no veo, ¿no ves que estoy ciego como un topo? Porque estoy viejo. Para poder mirar, ¿qué necesito? Luz. La lámpara. ¿Qué pasa cuando la lámpara se apaga? Si estuviéramos de noche, estuviera en oscuridad. ¿Qué pasa cuando la lámpara de la palabra se apaga? El mundo está en oscuridad. Por eso hay tanta maldad, tanto pecado, porque está en oscuridad. Mire la historia de 1 Samuel, capítulo 3. Mire el problema. Samuel, capítulo 3. Lo tiene, Antiguo Testamento. 1 Samuel, capítulo 3. Para los jóvenes. Es decir, para todos, porque todos somos jóvenes, ¿verdad? ¿Verdad, Verónica? Somos jóvenes. Dice en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Samuel. ¿Lo tiene? Dígame amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué escaseaba? ¿Cuándo? En aquellos días, tiempo de tribulación. Y ya, como estamos tan cerca, hoy la palabra de Dios escasea. Cuidado. Dice, cuando escasea la palabra del Señor, el resultado sigue diciendo, no había visión con frecuencia. Atrévase a caminar en una noche muy, pero muy oscura, intensamente. ¿Qué le va a pasar? Se va a caer, se va a tropezar. No hay ¿qué? No hay visión. No se puede ver. Estamos en oscuridad. La Biblia dice que el joven Samuel ministraba en tiempo que la palabra de Jehová escaseaba y por consiguiente no se podía ver con frecuencia. ¿Ve lo que pasa cuando la palabra del Señor no es usada correctamente? No hay luz, no hay visión. No hay visión. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Cuando no hay luz, los ojos están en oscuridad. Cuando no hay luz, no se puede ver. Somos ciegos espirituales. Samuel estaba durmiendo, versículo 3, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ahí está el problema.
¿Qué hacían? Apagaban la lámpara. Imagínense, el pobre Samuel estaba en su cuarto. Samuel, Samuel, corriendo, tropezándose. Había oscuridad. Llega donde el sacerdote Elí, supuestamente el director espiritual de toda la nación de Israel, ni siquiera reconocía que era la voz de Dios. ¿Y por qué no reconocía que era la voz de Dios? Porque la lámpara estaba siempre apagada. La lámpara es la palabra. Hoy día ocurre lo mismo. El hombre que no abre y enciende esta palabra, cuando el hombre habla, cree que es voz de Dios. Y cuando Dios es el que le está hablando, cree que es voz del hombre. Se confunde, no entiende, está en oscuridad. Cuando la lámpara está apagada, estamos en oscuridad. Y Jehová sigue llamando a Samuel. Samuel, Samuel. Por tercera vez lo llama. Y después de la tercera vez, Elí dice, oh, ya me doy cuenta que quien te está hablando es Dios. ¡Qué increíble! El mismo líder religioso no podía escuchar bien y definir la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la lámpara estaba apagada. ¿Cuál había sido la orden de Dios? Mire Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. El versículo 20. Mire lo que Dios le ordena a Moisés. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, ¿cómo eran? Machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Escuchó? ¿Cómo tiene que estar esta lámpara ardiendo? ¿Cómo? Siempre, continuamente, todos los días, a cada instante, tenemos que estar en la palabra del Señor, porque esta es la lámpara para nuestra vida. La lámpara tenía que estar continuamente en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás por orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo. ¿Cuándo apagamos esta lámpara? Nunca. Nunca. El olivo tenía que ser machacado. Poder disfrutar de esta lámpara, se necesita hacer sacrificio muchas veces. Sacrificarte de mirar el partido con el equipo que más te gusta, por ejemplo. O la película que está de estreno y quieres verla. O salir de repente de paseo con la familia y decir, no, es que tengo que pasar a estudiar porque voy a preparar un mensaje para la iglesia. ¡Qué privilegio! Hay tantas maneras. El Señor dijo que la lámpara siempre tiene que estar encendida. Cuando la lámpara se apaga, tenemos problemas. Y quiero aprovechar para pedirles perdón por lo que ocurrió el domingo pasado. Voy a aprovechar. Y esto es un claro ejemplo del desconocimiento que muchos de ustedes tienen en cuanto a la palabra de Dios. Yo estaba adentro conversando con Ricardo. Y aquí, equivocadamente y por malas referencias, porque usted conoce a su pastor, yo soy muy delicado a quién se debe el púlpito, pero me dijeron que este coreanito era bautista. Y es más, cuando estuvimos ahí en la parte de atrás con Alfredo, yo le pregunté a Daniel, él no practica la doctrina de la prosperidad. Dijo, no, él siempre predica de Cristo. Pero resulta que me mintieron y predica la prosperidad y predica también la declaración, ¿cómo se llama? La confesión expositiva. Positiva. Metafísica. Que ven, declara y ya, como que Dios es un pañuelito que yo puedo mover así, ¿verdad? Y muchos cayeron en el juego, cayeron en el engaño. Y si estuviera el Señor Jesucristo, ¿sabe qué nos hubiera dicho? Erráis desconociendo las Escrituras. Voy a tener más cuidado la próxima. Ya no me voy a confiar en que me dicen, sino que yo sepa realmente que es un hombre que traza bien la palabra. Les pido perdón, porque mi trabajo es cuidarlos, alimentarlos correctamente. Y el domingo pasado yo fallé.
por causa de que no me informé bien de lo que iba a pasar. ¿Me perdonan? Gracias, hermano. Eso quiere decir que la luz está en sus corazones. 5 elementos. Cada uno de estos elementos tiene varias características. Aprendamos en esta semana con un firme compromiso delante de Dios a poner por obra por lo menos una de las características de cada uno de estos 5 elementos. ¿Ok? La perseverancia, la humildad, el amor, la gentileza, la palabra que alumbre nuestras vidas, ser luz, ser lámpara. ¿Qué más hemos aprendido? La humildad. ¿Qué más hemos aprendido? ¿Qué más hemos aprendido? La templanza con la canela, permanecer firmes, ¿no? Entonces, trate de buscar nuevamente esta enseñanza. Está en el YouTube. YouTube estamos, ¿verdad? Usted puede repasar, puede aprender de cada una de estas 5 elementos que conforman el aceite de la santa unción, que no es otra cosa más que un cuadro, una figura del Espíritu Santo que mora en su corazón. Y esas características son propias del verdadero creyente, como la templanza, la perseverancia, el amor, el respeto, la humildad, etcétera, etcétera. Y nuestra vida que alumbre al mundo entero. ¿Cómo está tu vida? Vamos a inclinar nuestros rostros. Tal vez te falta uno de estos elementos. Solo tú y Dios saben. Tal vez te falta la humildad. Tal vez te falta pedirle perdón a Dios. Tal vez te falta ser perseverante. Ya te has rendido. Pero hoy día puedes ponerte a cuentas con Dios y decirle: Señor, no, ya, siempre no voy a dejar tu obra, yo voy a seguir adelante. Porque a veces buscamos, no, fíjate, Señor, no puedo porque voy a ir a enterrar a mi papá. No, fíjate, Señor, no puedo porque voy a ir a dar de comer a los burros. Mira, Señor, no puedo por tal o cual cosa. Y dejamos de ser perseverantes con Dios. Pero hoy día tú quieres hacer un acuerdo con Dios. Señor, por lo menos una de estas características que se ha mencionado a través de estos domingos, por lo menos una, Padre, de cada uno de ellos, quiero que sea parte de mi vida. Quiero ser perseverante. Quiero tener una vida cuyo aroma huela a lo sagrado, huela a Cristo, huela a vida, no a muerte. Quiero tener una vida sencilla, sin orgullo, ser una persona humilde verdaderamente. Hay tantas cosas que hoy podemos prometerle a Dios y ponernos a cuentas con Él. ¿Alguien más quiere venir al altar? Hágalo con toda confianza. Gracias a Dios. Hágalo con toda confianza. No olvide las características. Y no es para este domingo solo o los domingos que hemos predicado, no. Eso es para toda tu vida. Cada momento, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Esa es la característica que debe regir tu vida como creyente. Y si eres realmente un verdadero creyente, pídale al Señor que estas características se desarrollen en tu vida. Tal vez tú no tienes a Cristo en tu corazón. Y por eso no le puedes pedir que el Espíritu que no mora en ti, y tú quisieras aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si eso es lo que más desea tu corazón, yo te invito, ahí donde estás, ponte de pie. Y alguien se acercará a ti con la Biblia en la mano y te enseñará cómo tener a Jesús en tu corazón. Habrá alguien. Vamos a orar en unos instantes. Vamos a orar. ¿Qué hay de ti? ¿No le quieres prometer algo al Señor? ¿Hacer un acuerdo con Él hoy día? No olvides todas las características. Y deben estar en tu vida y en mi vida y en la vida de cada creyente.
Señor y Padre, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu palabra, Dios amado. Gracias por la manera como nos enseñas a través de cuadros, figuras, elementos en la naturaleza. Señor, de cosas tangibles podemos entender verdades intangibles, Señor. Qué bonito, qué hermoso. Qué hermoso, Señor, que tu naturaleza nos enseña en una manera tan, pero sencilla y profunda tus verdades espirituales. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por enseñarnos, porque nosotros sabemos que cada una de estas cualidades estuvieron en tu vida. Gracias, Padre, por el sacrificio, Señor. Qué tremendo cuando tú dices: yo de mí mismo pongo mi vida, nadie me la quita. Voluntariamente, como la mía. Perseverantemente, en una forma voluntaria, diste tu vida por nosotros. Gracias, Padre, por el color de esta resina, rojo como tu sangre, que fue derramada, Señor amado, para cubrir los pecados de la humanidad. Gracias, Padre, porque esta resina es transparente, Señor, como transparente fue tu vida y como transparente debe ser nuestra vida, Padre. Es decir, Señor, hay tanto que aprender. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí en el altar. Gracias por cada uno de ellos. Bendice nuestra iglesia, Padre amado, te lo rogamos. Y ayúdanos a vivir en unidad. Ayúdanos a vivir juntos en armonía. Ayúdanos a vivir bajo la luz de tu palabra. Te lo rogamos, Padre amado. Te damos gracias en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga.